la información, digamos, y las decisiones dentro de lo que serían las organizaciones o de la empresa. Siempre basándonos en un criterio de una visión jerárquica, digamos, un estilo de visión de la jerárquica, donde la mayor importancia estaba entonces, de acuerdo a esta visión, en la especialización y en la división del trabajo. Para eso, cuando estructuramos la organización, dijimos que teníamos que basarnos o tener en cuenta ciertos principios claves, como la unidad de mando, el alcance de control, que lo que buscaba era, digamos, maximizar la eficiencia organizativa. Eh, por lo tanto, si nosotros definimos cuáles son los principios clásicos más importantes para el diseño organizativo, teníamos que estos eran básicamente cuatro y después complementados con algunos otros más, ¿sí? Que llegan a ser 11 en total. Pero los básicos y fundamentales, o cuatro principales, era el principio de unidad de mando, el de alcance de control, el de homogeneidad operativa y el de delegación efectiva. Esto lo reitero cada clase porque es importante que lo tengan en cuenta porque van a ser, digamos, en función de estos principios que ustedes van a tener que diseñar lo que sería la estructura de la organización de la empresa que vamos a ver en el parcial. O sea, tengan en cuenta siempre este principio y lo que uno busca con estos criterios, digamos, de especialización y división de trabajo. El de unidad de mando, acuérdense que era el que ninguna persona debía tener más de un jefe. O sea, cada empleado debía saber a quién responde y cada jefe tiene que saber quién depende de él. ¿Sí? El de alcance de control, decíamos que nadie puede tener un mando directo sobre una cantidad de personas determinada que sea mayor a la que pueda controlar de manera eficiente y eficaz, o sea, de supervisar de una manera efectiva, y ese alcance de control tenía que ver mucho con la capacidad del que dirige como de los dirigidos y también y por sobre todo con la complejidad de la tarea, porque a mayor complejidad de la tarea, el alcance de control debería ser menor. El principio de homogeneidad operativa era el que decía que uno debía agrupar las actividades de la empresa de manera de tener en cuenta las funciones que sean similares, homogéneas. Es decir, cada jefe va a tener bajo su control o su ejecución, digamos, aquellas funciones que tienen características que responden a su especialidad, o sea, a su conocimiento. Esos principios, estos tres principios que mencioné recién, sí nosotros los podemos ver en el diseño de la estructura organizativa, por lo tanto son los que fundamentalmente ustedes tienen que tener en cuenta al momento de realizar el diseño de la estructura del parcial, de poder aplicarlo de manera correcta. El principio de delegación efectiva es aquel que, en cambio, decía que uno debía, aparte de delegar las funciones, debía delegar la autoridad que sea compatible con esas funciones y esas responsabilidades asignadas. Y bueno, entre los otros principios que continúan formulándose, aparte de estos cuatro principales, el que decíamos que había un principio que primero los objetivos de la organización debían estar escritos de manera predefinida, antes que yo defina cuál sería la estructura, debería tener cuáles son los objetivos de la organización en forma predefinida. Y también cuando yo diseño la estructura lo debo hacer de una manera simple y lógica, ¿sí? Manteniendo el número de áreas y niveles jerárquicos al mínimo. Eso tienen que tener en cuenta ustedes cuando hablamos de mantener los niveles jerárquicos al mínimo, que cuando diseñan en el parcial la estructura, traten de que si crean, digamos, algún departamento, se justifique, digamos, la creación y no estoy redundando en crear áreas o departamentos de manera innecesaria porque no voy a lograr una mayor especialización, conocimiento o eficiencia generando ese tipo de delegación de tareas.
No sé si se entiende, pero bueno, básicamente lo que le quiero decir tiene que ser lo más simple con los niveles jerárquicos al mínimo, siempre que no signifique una sobrecarga o un excesivo alcance de funciones para quien concentra las funciones principales de la organización. Em, la idea entonces de esta visión jerárquica, ¿sí? Es la que concibe a la organización, digamos, como una estructura vertical estratificada, donde se pueden diferenciar distintos niveles de decisión y de ejecución de operaciones. Eh, Decía que el enfoque clásico este veía al hombre como una pieza de ese engranaje de la organización que lo podían manipular a su criterio, digamos, siempre y cuando haya una motivación que le permita manipularlo, y esa motivación generalmente estaba dada por la remuneración. Tenía este enfoque a su vez, digamos, el punto en la especialización, como dije antes, y en la división del trabajo. A cada función principal se le asignaría un jefe responsable, y ahí se buscaría establecer reglas y principios para lograr, digamos, la máxima eficiencia operativa. Em, Esta división, digamos, hace después, bueno, que cada empleado sepa, como dije antes, a quién debe responder, ¿sí? Y cómo se debe relacionar en la información que debe producir cada uno hacia arriba y hacia abajo. Es decir, a quién brindo la información de lo que estoy procesando, ¿sí? Y ese que está procesando, a su vez, el que recibe la información también seguramente deberá elaborar un informe para seguir informando a niveles superiores sobre las tareas realizadas por cada uno de los subordinados. Bien. Em, Decimos que esta especialización que nosotros buscamos con esta visión clásica tiene un papel, digamos, fundamental dentro de la organización, porque la idea es tratar de dividir las funciones, digamos, o el trabajo en funciones específicas. ¿Para qué? Para aumentar esa eficiencia y productividad. Yo voy a enfocar, digamos, a ese empleado para que haga esas tareas concretas y que hacen a su expertise o a su experiencia. Por lo tanto, seguramente esto redundaría en una mayor eficiencia. Ese es un poco el sentido de este grado de especialización. Eh, es decir, en principio, supuestamente mejoraría la eficiencia operativa, porque el empleado que ejecuta siempre la misma tarea se va a convertir como una especie de experto en la tarea que realiza. Por lo tanto, la eficiencia o la forma de ejecución de la tarea va a ser la mejor. También en la responsabilidad, porque hace que al asignar una determinada tarea, ¿sí? Para que haga, tiene una responsabilidad clara el empleado sobre qué tarea va a hacer, y no va a estar dispersa en un montón de cosas. Entonces, hay una claridad en la responsabilidad para que haga. Y también al fomentar la división del trabajo, digamos, lo que hago es, en cada área o departamento, voy a diferenciar las funciones, y la organización va a estar de una manera más estructurada, ordenada, porque va a estar separado de acuerdo a esas características de las funciones. Lo que sí, lo que produce por ahí el inconveniente de esta idea, digamos, de especialización de la estructura jerárquica, es que a veces empiezan a aparecer una especie de subculturas, digamos, o como sería una excesiva especialización, donde cada miembro de la organización por ahí se preocupa solamente en sus tareas y en lo que es su área, y no le preocupa los objetivos generales de la organización. Por lo tanto, qué sé yo, a manera de ejemplo, diría yo, a mí me preocupo por producir más,
y se terminó y no me preocupo si lo que yo estoy produciendo finalmente se vende, debería cambiar el sistema de producción, debería cambiar los materiales que estoy produciendo porque no solo basta con que yo produzca más y me concentre en eso, en elaborar la mayor cantidad de productos posible, porque puede suceder que yo tenga la mayor cantidad de productos posible, pero no los pueda vender, entonces lo mismo no estoy cumpliendo con los objetivos de la organización, que debe ser de maximizar las utilidades de la organización. Eso es en cuanto entonces a los principios clásicos en el diseño de la estructura. Bien, un segundito. Bien, bueno, ahora vamos a ver, todo esto es una manera de repaso porque la clase pasada ya más o menos lo vimos. ¿Qué es lo que debemos tener en cuenta para el diseño de las estructuras? ¿Sí? Dijimos que básicamente primero teníamos en cuenta todos estos principios para armar nuestra estructura en sí, y después teníamos que tener en cuenta, digamos, algunos factores indispensables cuando diseñamos esa estructura, ¿sí? Siguiendo los criterios que ya habíamos hablado. Estos factores son necesarios porque tenemos que tener en cuenta básicamente la organización también y el entorno que rodea esta organización. Y esos factores principales que debemos tener en cuenta son en el proceso de diseño de las estructuras son, digamos, los mecanismos de coordinación. Ay, a ver, un segundo que se me trabó el power. Bien, ahí parece que arrancó. Bueno, dijimos que entonces tenemos que tener en cuenta algunos factores necesarios para hacer el diseño de las estructuras, ¿sí? O modificar las estructuras vigentes. Y tiene que ver también el lugar donde se desempeña esta organización. Esos factores tienen que ver, bueno, unos son con los mecanismos de coordinación, los otros son las variables dependientes o parámetros de diseño, las variables independientes o contingentes y las variables intermedias. En lo que se refiere a los mecanismos de coordinación, son aquellos mecanismos que permiten que los componentes de la organización se comuniquen entre sí. Bueno, otra vez no funciona esta porquería. Bien, son lo que permiten entonces que las partes se comuniquen entre sí, no solo a través de esos canales preestablecidos, que sería lo que es la estructura de la organización formal, o sea, la comunicación formal, sino también a través de relaciones cara a cara que surgen dentro de la misma organización
y que sería la comunicación informal, que es la manera, digamos, en que coordinan el accionar para lograr los objetivos o metas de la organización. Dentro de estos mecanismos de coordinación encontramos tres tipos, ¿sí? Uno es el ajuste mutuo, que es una adaptación recíproca, es decir, es la que se produce o se alcanza mediante la comunicación cara a cara, digamos, entre las personas dentro de la organización. Es decir, eh, cuando un subordinado o un empleado, digamos, hacia el otro empleado se comunica y dice, mira, acá terminé mi trabajo, ahora continúas vos. Esa comunicación cara a cara, digamos, donde se demuestra dónde comenzó el trabajo de uno y dónde termina el del otro, ¿sí? Para que continúe trabajando. Esa coordinación se llama ajuste mutuo. Luego encontramos el otro mecanismo que es el de la supervisión directa, ¿sí? Donde la coordinación se da porque hay una persona que sería el jefe que toma la responsabilidad, digamos, del trabajo de los subordinados, ¿sí? Entonces ejerce una función, digamos, de control en el trabajo de los mismos, ¿sí? Esto también hace que, bueno, que todo vaya coordinándose en la ejecución de todas las tareas. Es decir, el jefe va y supervisa de manera directa lo que hace el subordinado. Y el otro mecanismo de coordinación necesaria para establecer dentro de la estructura es la estandarización, ¿sí? Eh, Esto, digamos, estandarización logra una coordinación, digamos, de las actividades o tareas a través de descripciones específicas, técnicas sobre el trabajo, el producto y sobre las habilidades técnicas. Son sobre los tres tipos de variables sobre la cual se trabaja en la estandarización. En el proceso del trabajo se logra a través de una especificación y programas de los contenidos de cada trabajo, es decir, cada tarea, ¿sí? Se define cómo debe ser, qué contenido tiene y permite de esta manera el control o la evaluación, digamos, para ver si se está desviando o no con lo que debería haber hecho la persona. En cuanto a al contenido de las tareas que se le dio. Cuando hablamos del producto es cuando lo que buscamos estandarizar, digamos, es el resultado del proceso de la producción. Estamos definiendo claramente qué características debería tener en cuanto a diseño, calidad y performance el producto. Entonces, ese control hace que podamos estandarizar los productos y verifiquemos que eh, siempre sean terminados de la misma manera. Y respecto de la estandarización de la habilidad técnica, esto se consigue, digamos, cuando la capacitación o el entrenamiento, ¿sí? ¿Cómo se llama? De las personas, de cada uno de los puestos de trabajo ya está predeterminado. Es decir, logramos hacer que cada trabajador ejecute la tarea de la misma manera, con la misma habilidad, por decirlo de una manera, a través de un entrenamiento, instrucción y capacitación. Eh, Bien. Eso es en cuanto a los mecanismos de coordinación que habíamos visto para tener en cuenta en el diseño de las estructuras. Se lo vuelvo a repetir, son los factores que tenemos en cuenta, son los mecanismos de coordinación. En este sentido dijimos que eran estos tres que nombré, que es el ajuste mutuo, la supervisión directa y la estandarización, ¿sí? Y a su vez dentro de la estandarización, lo que denominamos el proceso de trabajo, la estandarización del producto y la estandarización de las habilidades técnicas. Los otros factores a tener en cuenta son para los parámetros de diseño, son las variables dependientes o parámetros de diseño. Estas son, digamos, algunas variables que constituyen la base para el diseño de la estructura, las cuales deberíamos tener en cuenta. Primero es lo referido a la especialización del trabajo, ¿sí? Esto lo vamos a lograr, digamos, con la estandarización
y la facilitación del aprendizaje y control, tratando de obtener productos de una manera uniforme, ¿sí? Es lo que anteriormente dije, nosotros vamos a lograr primero una especialización dentro de la estructura, o sea, para diseñar la estructura, que haya una especialización del trabajo, haciendo la división adecuada de las tareas de acuerdo a la especialidad y logrando esa estandarización o facilitación del aprendizaje de la persona que ejecuta siempre la misma tarea. Luego hablamos de la formalización del comportamiento de los trabajadores, es decir, nosotros deberíamos definir en esta organización, digamos, cuál sería el contenido de cada uno de los puestos de trabajo que tienen que desarrollar los trabajadores. Es decir, en este puesto se hacen tales tareas y tales tareas. Esa formalización debería estar escrita en esos manuales de organización, donde nosotros definimos cuáles son las tareas específicas que tiene que hacer cada uno de los miembros de la estructura de una organización, de una empresa. Luego tenemos lo que se refiere al entrenamiento y instrucción, donde los trabajadores, digamos, a través de este tipo de entrenamiento y instrucción van a lograr con mayor, ejecutar sus funciones con una mayor eficiencia y una eficacia, ¿sí? Ya que los preparan en cuanto a las habilidades y a los conocimientos que deban desarrollar para ese puesto de trabajo específico. Luego tenemos lo que se denomina la unidad de agrupamiento. Bueno, en este sentido ya hemos hablado que tendríamos que agrupar dentro de la estructura teniendo el criterio de, o el principio de homogeneidad operativa, es decir, para poder agrupar las tareas y funciones dentro de la organización, teniendo en cuenta esas características, digamos, de similitud en en las tareas que se ejecutan en cada área. La unidad de tamaño tiene que ver con el otro principio que denominábamos nosotros básicamente alcance de control y que debo verificar cuál sería la unidad de tamaño, digamos, apropiada para cada organización o para cada estructura o parte de la estructura de la organización. Es decir, si me conviene tener una unidad de tamaño alargada o achatada, ¿sí? Alargada sería con una cadena, digamos, de autoridad formal definida por pequeños grupos en cada uno de los niveles y achatada cuando son pocos niveles de autoridad y relativamente grandes grupos de trabajo en cada nivel. Eh, Este principio no se olviden de lo que sería la unidad de tamaño o el alcance de control, tiene mucha importancia y tiene que ver también con una buena combinación con los mecanismos de coordinación, es decir, cómo voy a definir yo la comunicación entre estas unidades de tamaños, si son más alargadas o más achatadas, para la buena comunicación y coordinación a través del ajuste mutuo o la estandarización de las tareas o de los productos. Luego tenemos dentro de las variables dependientes para el parámetro de diseño, lo que sería el planeamiento y control, ¿sí? Que deberíamos establecer la metodología, cómo se va a planificar y controlar, digamos, todo lo que se ejecute dentro de la organización. Eh, Esto va a permitir, digamos, tener un panorama completo en cuanto a los aspectos de lo que se va a producir, lo que se debe comercializar y la parte económica en general de la empresa, o sea, cuánto se va a recaudar como consecuencia de estas ventas que pueda realizar la organización. Entonces deberíamos definir claramente la planificación y cómo se va a controlar lo ejecutado respecto de lo planeado. Eh, por último, tenemos lo que se denominan los recursos de enlace, que sería cómo vamos a establecer los mecanismos de comunicación que van a unir las distintas partes dentro de la organización, ¿sí? Es decir, no solo la comunicación formal, sino también la comunicación informal, como hacer el ajuste mutuo. Esa era una de las formas de tener una comunicación informal. Dijimos que es el que se da cara a cara entre los miembros de la organización.
Y bueno, en lo que se refiere a la descentralización vertical y horizontal, sería definir si la descentralización, digamos, en la cadena de mando, partiendo de la cabeza estratégica hacia niveles inferiores de supervisión del núcleo operativo. La cuestión acá es definir, bueno, hasta qué grado voy a descentralizar yo esas decisiones o voy a delegar esas decisiones. Y una vez que yo decido, digamos, delegar, ¿sí? Tengo que definir hasta dónde voy a delegar o descentralizar la toma de decisiones y también cómo voy a coordinar esa delegación. Y en lo que se refiere a la descentralización horizontal, esto se produce básicamente cuando el poder de la toma de decisiones se desplaza dentro de lo que sería la tecnoestructura, dentro de los especialistas y el staff. Es decir, en este tipo de descentralización horizontal, eh, las decisiones van hacia o son tomadas, digamos, por los expertos o los técnicos dentro de la organización y no por la gerencia en sí. Bien. Eh, Luego, como parámetros de diseño, entonces dijimos que eran estos 9 que son parámetros de diseño dependientes porque depende de la persona que está organizando la estructura. Luego tenemos parámetros variables independientes o contingentes, ¿sí? Es decir, que no dependen de quién le esté diseñando la estructura. En estas variables independientes podemos mencionar la tecnología, el contexto o el entorno y los elementos de poder. ¿Qué nos referimos con edad y tamaño de la organización? Bueno, dice que a mayor tamaño, digamos, va a necesitarse hacer un mayor análisis respecto de los parámetros de diseño y de los mecanismos de coordinación. Es decir, vamos a tener que hacer un análisis más profundo de las variables dependientes, digamos, para diseñarlas y también una mayor concentración en lo que se refiere a la utilización de los mecanismos de coordinación que vamos a seleccionar para utilizar. Y también a mayor antigüedad, digamos, hay una mayor formalización en los comportamientos y por lo tanto, al estar más acostumbrado a un determinado comportamiento, hay una mayor resistencia al cambio. Es decir, esa variable independiente tenemos que tener en cuenta porque es necesario que sepamos de antemano ese tipo de resistencia que vamos a tener al cambio si es que queremos imponer alguna modificación en la estructura de la organización. Si una organización sería nueva, no tendríamos inconveniente, por eso habla de la edad y tamaño. En cuanto a la edad, cuando hay mayor antigüedad en la organización, lo que va a suceder es que en ese caso yo no voy a diseñar una estructura nueva, sino seguramente estoy tratando de rediseñar la estructura vigente. Y por lo tanto, cada modificación que quiera introducir va a ser más resistida por los miembros de la organización porque está como más formalizado el comportamiento y el trabajo de esa gente. Em, Cuando sea mayor el tamaño también, lo que tendré que trabajar más, cómo poder lograr una mayor especialización de las tareas y hacer una mayor diferenciación de las unidades organizativas a través de un desarrollo de las partes que componen cada una de las partes de la estructura, por decirlo de alguna manera. En cuanto a la tecnología, decimos que es un factor muy importante que tendríamos que considerar en el momento de hacer el diseño de la estructura. No solo la tecnología disponible en cuanto a la tecnología de la parte de la producción, sino también referido a los sistemas de información
y también a la tecnología en lo que se refiere a la parte comercial y en la materia financiera. Es decir, todo lo que engloba la tecnología deberíamos tener en cuenta como un factor importante para considerar qué tipo de estructura vamos a diseñar, ¿sí? ¿Cuál es la tecnología que tenemos disponible? Porque sabemos que la disposición de determinada tecnología significa un alto costo y un alto esfuerzo poder alcanzarla. Entonces, para diseñar una estructura, nosotros tenemos que saber qué tecnología podemos disponer, no solo ya le digo en la parte de producción, sino también en la de comercialización y en la financiera y administrativa. El otro elemento que tenemos que tener en cuenta, variable independiente, tiene que ver con el entorno o contexto. ¿Por qué? Porque, bueno, la organización se desenvuelve, digamos, dentro de una realidad, ¿sí? Y a veces esos entornos pueden ser más complejos, menos complejos o más predecibles o no. Nosotros respecto a esa relación con el entorno, ¿sí? O con el contexto, podemos definir algunos extremos, como decir, un contexto estable o dinámico, estable, digamos, donde hay cierto grado de previsibilidad en los acontecimientos. Todos estamos referidos, digamos, a dónde está inserta la organización, donde queremos diseñar esa estructura, cuál sería la estructura adecuada que debería tener esa organización. Entonces, si decimos que estamos dentro de un contexto, tenemos que tener en cuenta que ese contexto puede ser estable o dinámico, es decir, que puede ser predecible, es decir, puedo saber cuáles serían los acontecimientos que pueden pasar. Digamos, si estamos en Suiza, sabemos que por ahí no cambian mucho las cosas y puede ser predecible el comportamiento de la mayoría de la gente, por lo tanto diseñamos la estructura de una manera. Y si estamos en Argentina, obviamente el contexto es muy variable y puede cambiar de un momento a otro, entonces es menos predecible. También puede ser el contexto simple o complejo, digamos, eh, está referido, digamos, a la facilidad o dificultad que exista para captar el significado que haya de determinados acontecimientos, ¿sí? Es decir, si son difíciles de captar determinados acontecimientos o no, que tiene que ver con pero tiene que ver más bien con la relación del, de la tecnología, digamos, en uso en ese momento. Si nosotros podemos darnos cuenta que no sé, bueno, hoy podemos hablar de la inteligencia artificial, lo que va cambiando, no tiene que ver con el contexto, sino tiene que ver con lo complejo de poder ver algunos cambios que tiene que ver con esa tecnología disponible que hace que nosotros podemos quedar con una estructura obsoleta y con productos también obsoletos, ¿sí? A su vez también del entorno podemos hablar eh, si está integrado o diversificado, es decir, tiene que ver cómo se integran los mercados donde está inserta la organización, ¿sí? Es decir, si nosotros en el mercado está inserta la organización, está diversificada la rama de los competidores o la de los clientes o de los productos, tendríamos que ver cómo estructurar nuestra organización en función de ese grado de integración o diversificación, digamos, cómo están realizados los mercados. También tiene que ver, digamos, un contexto que podría ser hostil o pacífico respecto a la relación nuestra con los competidores, respecto a nuestra relación también con los sindicatos o respecto a la relación que tengamos con el gobierno o las instituciones con las que se relaciona la organización. Por lo tanto, podemos decir ahí que podríamos tener un contexto hostil o pacífico. Eh, Todo esto hace que nosotros podamos ver sin duda cuáles son, a ver, disculpen un segundito.
Perdón. Bueno, entonces estábamos hablando, digamos, del contexto. Dijimos que el contexto es decir, tenemos que tener en cuenta esta variable que no es una variable dependiente, sino al contrario es independiente, no podemos manejarla. Y esta variable tiene que ver del contexto, tiene que ver con la forma que se presenta ese contexto donde está inserta la organización, que dijimos que puede ser estable o dinámico, es decir, de acuerdo a la previsibilidad que tengamos nosotros los acontecimientos, es estable o es dinámico. En la medida que podemos prever de manera determinada cómo van a ejecutarse esos acontecimientos, puede ser más estable, y dije el caso de Suiza o el caso de Argentina, en el caso que sea dinámico, ¿sí? Simple o complejo tendría que ver con el grado de captar, digamos, el significado de determinados acontecimientos también relacionado con la tecnología en uso de ese momento, ¿sí? A su vez podría ser integrado o diversificado el contexto y tiene que ver con la relación de cómo están integrados, clasificados los mercados, los clientes y el producto dentro de la estructura nuestra, digamos, y dentro del mercado donde desarrollamos. También tendría que ver con el contexto en el que puede ser hostil o pacífico y que tiene relación, digamos, en cómo nuestra organización se relaciona, ¿sí? Con los competidores, con el gobierno y con las demás instituciones, digamos, con que trabaja habitualmente. Y bueno, esto hace, digamos, que tenga distintas formas de diseñar la estructura de acuerdo a la preponderancia de algunos de estos eh, factores, digamos. Se supone que cuando hay una mayor hostilidad por ahí, tiendo a tener una centralización de la organización y concentración de las decisiones. Eh, y bueno, el otro elemento que sería para tener en cuenta en el diseño de la estructura, que forma parte de las variables estas contingentes y que no puedo manejar, son los elementos de poder, digamos, que debe analizarse según los siguientes factores: el control externo que hay sobre la organización, las necesidades personales de los miembros de la organización, ¿sí? Y la moda vigente sobre el poder. Eh, ¿Qué queremos decir con esto? Bueno, que hay algunos factores que inciden, por ejemplo, a mayor control externo, hay una mayor centralización y formalización de la estructura. ¿Sí? Cuando se produce este control externo de la organización, se tiende a hacer una centralización y una formalización de la estructura. También tiene que ver, digamos, en cuanto a las necesidades personales de sus miembros, o sea, los requerimientos de poder que tienen los miembros de la estructura. ¿Sí? La estructura tendría que ser excesivamente centralizada horizontalmente o verticalmente, depende la necesidad de poder que reclamen cada uno de los miembros que están como responsables dentro de un área o un sector específico de la organización. Y también dentro de la moda vigente, ¿por qué? Porque, bueno, a medida que se van desarrollando distintas teorías sobre la forma de estructurar una organización, hay cierta tendencia para conformarlas de esa manera. Por ejemplo, nosotros hubo momentos en el país donde había un auge de la organización militar, donde la mayoría de las empresas tendrían una estructura jerárquica y bien definida que fue en la etapa entre 1930 y 1960. Luego, a partir de las décadas del 60 o 70, digamos, la moda fue más bien tratar de descentralizar y buscar estructuras que sean más descentralizadas, por decirlo de alguna manera. Bueno, por último, el otro factor para tener en cuenta en el diseño de las estructuras eh, son las variables intermedias, ¿sí? Estas variables intermedias tienen que ver con el trabajo que se realiza dentro de la organización, ¿sí? Y generalmente estas variables
están ubicadas o operan entre las variables dependientes y las variables independientes. ¿Sí? Las variables dependientes dijimos que eran 9, no sé si se acuerdan, y las independientes eran estas que estábamos hablando recién, que es que tienen que ver, digamos, con la edad y tamaño, la tecnología, el contexto y los elementos de poder. Bueno, en lo que se refiere entonces, esto tenía que ver con el trabajo que se realiza dentro de la organización y la primera variable intermedia que tenemos que tener en cuenta es el grado de facilidad de comprensión del trabajo. ¿Sí? Cuando mayor complejidad técnica es del trabajo, más formalizada debe estar la operación y hay una mayor burocratización del núcleo operativo, que también tiene que ver con el conocimiento técnico de la organización sobre su propio trabajo. Es decir, cuando mayor es el conocimiento y entrenamiento del personal, mayor será el grado de estandarización de esos procesos de formalización del comportamiento y las posibilidades de diseños de buenos sistemas de planeamiento y control facilitará todo el desempeño de las tareas dentro de la estructura organizativa. Y por último, la diversidad del trabajo y la velocidad de respuesta, en lo que se refiere a la velocidad del trabajo, la diversidad del trabajo, perdón, tiene que ver con la variabilidad del trabajo eh, en sí misma, que va a ser lo que va a determinar cuál va a ser la base de agrupamiento de las tareas o cuál va a ser el criterio de departamentalización que voy a hacer para que pueda básicamente cumplir el objetivo de su organización. Y en velocidad de respuesta de organizaciones, cómo la organización puede responder ante los cambios externos o que se producen en el contexto, digamos, y afectaría a nuestra organización. Bueno, con todos estos elementos, digamos, que mencionamos, que son los mecanismos de coordinación, las variables dependientes, las variables independientes y las variables intermedias, son las que nosotros tendríamos como un tablero de control para manejar y poder organizar cuál sería la estructura adecuada de una organización. Eh, Vamos a repetir lo que básicamente seguramente hemos dicho a lo largo de las distintas clases de teoría y también del práctico, que no hay una estructura única para todas las organizaciones, ¿sí? No hay un principio universal de diseño que pueda decir este es el mejor diseño para todas las organizaciones, porque cada una tiene muchas características diferentes, como podrán ver, la composición está compuesta por personas, a su vez esas personas tienen sus propios principios, sus propias necesidades, están insertas en un entorno que también tiene unas características muy particulares en cada lugar donde esté inserta esa organización. Por lo tanto, lo que funciona para alguna organización puede no funcionar para otra. Entonces, es importante tener en cuenta nomás que no hay un único diseño universal para todas las organizaciones que pueda decir esto es lo que funciona y todas deben, digamos, estructurarse de esta manera. Sí podemos tener en cuenta estos principios para el desempeño, desarrollo, digamos, o el diseño, mejor dicho, de una estructura, y sí sabemos que realmente la estructura organizativa más simple sería aquella que demuestre ser la más eficaz, ¿entienden? Es decir, una estructura, digamos, es buena por los problemas que no ocasiona. O sea, yo trato de buscar en este diseño de hacer una estructura que sea la que menos problemas me traiga, y siempre va a tener cualquier estructura determinadas limitaciones. Nunca van a ser todas
buenas las decisiones, sino que siempre vamos a encontrar con que tomamos decisiones para estructurar algo y sobre esas decisiones seguramente hay cosas que no vamos a contar o nos vamos a encontrar limitados por haber tomado esa decisión de estructurarla de una determinada manera. Bien. Eh, Siempre, por supuesto, tenemos que tratar de diseñar las estructuras que sean lo más simples posibles y llevar los niveles de decisiones, ¿sí? Tratar de no llevar, digamos, no hacer excesivas descentralizaciones para justificar lo que sería el grado de especialización de las tareas, porque hay veces que no son necesarias semejante grado de desagregación o de descentralización o de departamentalización de tareas. Eh, Tengan en cuenta esto, sobre todo para el parcial, ya lo vuelvo a decir, nosotros buscamos al desarrollar una estructura o diseñar una estructura de una organización, de buscar, por supuesto, el mayor grado de especialización siempre que el mismo se justifique. Usted tiene que plantearse si es necesario que yo delegue determinadas tareas y ponga como un responsable para determinadas funciones y el costo que debo asumir por poner a esa persona a cargo de una determinada tarea. No sé, en el ejemplo que vimos en un criterio de departamentalización, por ejemplo, cuando veíamos a alguien que en la parte de comercialización tenía una empresa que tenía la venta de semillas de sorgo, de trigo, de maíz, dijimos que, por ejemplo, en ese caso, si bien son productos diferentes, no convenía hacer una departamentalización por tipo de producto porque el conocimiento de la persona, ¿sí? Que seguramente iba a ser responsable de la venta de esos productos, iba a ser suficiente como para que concentre en sí todas las funciones de poder vender los tres tipos de semillas, sorgo, trigo y maíz, y no era necesario poner una persona responsable para que venda solamente sorgo, una solamente maíz y otra solamente trigo. No sé si se interpreta lo que le quiero decir, pero bueno, la idea es que cuando usted haga una departamentalización, entiendan que la misma se justifica por el grado de especialización que estoy buscando y no necesariamente porque tenga un nombre diferente. Bien, bueno, como le dije, entonces no existe principios universales de diseño, ¿sí? La organización es un medio para un fin más que un fin en sí mismo y la estructura más simple y eficaz es la mejor. Como dice ahí, la prueba de la salud de una organización no es la belleza, la calidad o la perfección de su estructura organizativa, sino el rendimiento de su gente. Bien, ahora vamos a ver las partes componentes de una estructura de una organización. Otra vez ya más o menos vimos, pero vamos a repasar, digamos que nosotros partimos como parte componente de la estructura de la organización, de una cabeza estratégica ejecutiva. Esa cabeza estratégica es aquella que se ocupa en la organización de que se cumplan los objetivos particulares de la organización y sirvan a la sociedad brindándole los productos y servicios, digamos, que son demandados por la misma. Tienen o un horizonte de planeamiento, que es el mediano y largo plazo, que sería la función del directorio, y también el corto plazo en el caso de las funciones que cumple la gerencia general. ¿Sí? Está compuesta por el directorio. El directorio sería la cabeza esencial y estratégica dentro de la empresa, ¿sí? Define cuáles son las políticas básicas de cómo va a actuar frente al entorno social, ¿sí? Este directorio va a estar formado por los representantes de la acción ejecutiva, por ejemplo, el gerente general, los gerentes departamentales,
representantes de los accionistas, quienes son aquellos que en nombre de los inversores tratarán de buscar el mayor rédito posible. Y también va a estar integrado por una opinión calificada de profesionales externos que a través de una contratación, ¿sí?, podrán eh, completar, digamos, la visión o los puntos de vista de las decisiones que se tomen dentro de esa cabeza estratégica o ejecutiva. Em, Como dije, las funciones son fijar esos objetivos y políticas de la organización, ¿sí? Seleccionar también cuáles son los funcionarios de niveles jerárquicos y los asesores externos. Tienen que definir cuáles serían las necesidades de instalar sucursales, filiales, subsidiarias, definir cuál sería la estructura financiera de la empresa, es decir, con qué banco van a operar, cuáles serían los cambios necesarios a nivel de la estructura organizativa que debería encarar la organización, ¿sí? Y aprobar los balances y confeccionar los mismos, y también la memoria de lo ejecutado a lo largo de todo un año que va a ser presentada a los accionistas, que son quienes finalmente definirán la aprobación o no de lo que actuó esta cabeza estratégica o ejecutiva. Básicamente son los que van a definir cuáles son los productos, como dije anteriormente, de lo que se va a producir, a qué precio se va a producir y cuáles son los mercados en los que se va a actuar. Luego de la cabeza de estrategia tenemos la tecnoestructura, que es un nuevo factor de poder, digamos, y de producción dentro de las organizaciones, ¿sí? Con la aparición de bueno, de la revolución industrial y de la empresa capitalista, adquirió una mayor importancia la tecnología dentro de las organizaciones, y está formada por personas que se desempeñan dentro de la empresa, que son poseedores del conocimiento científico, técnico, necesario para poder cumplir los objetivos de desarrollo y crecimiento de la organización. Esta parte de la estructura es la que trata de adaptar a la organización a los cambios tecnológicos constantes, ¿sí?, y cambios sociales también que se producen en el entorno. Em, es aquella, como dice ahí Peter Drucker, que es la tecnoestructura permite que hombres comunes hagan cosas no comunes, ¿sí? Y está formada también por el personal que se desempeña en forma permanente dentro de la empresa, o también en algunos casos consultores externos o staff, ¿sí? Estos son analistas que sirven a la organización y apoyan a todo el trabajo del personal de línea, ¿sí?, a través del diseño de planes y programas, apoyando con su consejo y asesoramiento, pero sin involucrarse de una manera directa en la implementación, ¿sí? Entonces, esta tecnoestructura decimos que posee tres tipos de analistas, por decirlo así. Analistas de lo que se refiere al estudio de trabajo, que son aquellos que estudian y analizan y proponen la estandarización o normalización de esos procesos productivos o métodos de trabajo. Generalmente están formados por asesores de un tipo de un ingeniero industrial, porque tienen que ver con la forma de estandarización de la producción y del trabajo en sí, de los procesos productivos. Analistas referidos a lo que es el planeamiento y control, que son los que preparan básicamente todo lo que son planes estratégicos comerciales, financieros y presupuestos operativos, ¿sí? Y cuáles son los sistemas de información que deberían estar diseñados o utilizados para poder tomar mejor las decisiones, y cómo nutrir de esa información a quienes la toman. Están formadas generalmente por asesores que son licenciados en administración o licenciados en sistemas de información.
Y lo que se refiere a analistas de personal, que son los que se encargan del reclutamiento, selección, entrenamiento y desarrollo, ¿sí? De los recursos humanos de una empresa. En este caso, los que integran normalmente este tipo de asesoramiento son los analistas en administración de personal, psicólogos o sociólogos. Eh, Bien, vimos entonces lo que era la cabeza estratégica, la tecnoestructura, y ahora veremos lo que es la asistencia de apoyo. La asistencia de apoyo, entonces, es el sector donde se desempeñan funciones que están separadas o no están relacionadas directamente con las áreas operativas de la organización. Por ejemplo, todo lo que se refiere a relaciones públicas, lo que es el mantenimiento de los edificios, la intendencia, el servicio de maestranza, de mensajería, en algunos casos podría ser también el procesamiento de datos, ¿sí? Y todos son servicios que pueden ser contratados fuera de la organización, o sea, tercerizados. Eh, Bien, en este caso tenemos, esto sería lo que conformaría, perdón, lo que sería lo que conformaría la asistencia de apoyo. Y luego tenemos lo que es la gerencia intermedia, ¿sí? En este caso es la parte de la estructura de la organización que conecta a la cabeza estratégica con el núcleo operativo. No sé si se ubican en el dibujito otra vez, vamos a ver para atrás, ¿sí? Acá hablamos de lo que es la cabeza estratégica, la tecnoestructura, la asistencia de apoyo, y ahora encontramos en la gerencia intermedia. El núcleo operativo está formado por la zona de supervisión y acción subordinada, y la gerencia intermedia entonces es aquella que se relaciona, conecta a la cabeza estratégica con el núcleo operativo, ¿sí? Es decir, que desarrolla, eh, me voy a colocar bien, desarrolla en dos sentidos, digamos, en dos direcciones su accionar. Una hacia arriba, ya que los gerentes intermedios están formando el grupo de los capaces y participan del planeamiento estratégico, asesorando a la cabeza estratégica en cuanto a lo que sus habilidades conceptuales le conciernen. Y en segundo lugar, cumpliendo la misión que le corresponde, que es la coordinación de las tareas y funciones con los subalternos, formando o formulando planes tácticos, ¿sí? Utilizando sus habilidades técnicas para cada área de la empresa donde se desempeñan. Eh, También se relacionan, dijimos, hacia arriba con la cabeza estratégica, hacia abajo con el núcleo operativo, y horizontalmente coordinando las tareas con el resto de las áreas del mismo nivel, a través del ajuste mutuo, que sería la comunicación que tienen entre las distintas partes, que es el ajuste mutuo, dijimos que era el que se hacía cara a cara entre los miembros de la organización. Bueno, luego de la gerencia intermedia tenemos ya lo que es lo que sería el núcleo operativo, que es la zona de supervisión y la zona de acción subordinada. La zona de supervisión es la que conecta básicamente a la zona ejecutiva con la acción subordinada. Esto se da mediante la acción de esos supervisores o capataces o jefes departamentales y subgerentes, ¿sí? Acá, bueno, hay una especie de discusión si en realidad quienes se desempeñan en esta zona de supervisión, ¿sí? Forman o no parte de la dirección superior de la organización, o si no, solamente forman parte en realidad de la zona subordinada. Pero la realidad, bueno, forman parte de la zona subordinada, pero con la intención, digamos, de poder aspirar a subir a puestos más ejecutivos. Desde el punto de vista, digamos, del desarrollo de una carrera personal, podemos decir que esta zona de supervisión es una zona, bueno, bastante importante o interesante, ya que permite a uno hacer la experiencia, digamos,
para luego aspirar a proyectarse a cargos de mayor responsabilidad. Eso en cuanto al punto de vista de un desarrollo de la carrera personal. Si es, o lo vemos desde el punto de vista, digamos, de los que están abajo de los niveles operativos, decimos que, o pueden decir que estos supervisores o capataces son simplemente los acomodados de los niveles superiores, digamos, o sea, que están ahí porque buscan mantener la disciplina, acomodándose con los superiores y diciéndole o, digamos, siendo el oreja de los mayores, ¿sí? Eso es desde el punto de vista del personal operativo que está por debajo de su nivel. Y por ahí también, desde la concepción de los empresarios, una visión también bastante, digamos, descalificada, por decirlo así, podríamos decir que para los empresarios o para los patrones, la zona de los capataces son aquellos obreros que simplemente son un poco más despiertos o más rápidos que el resto de los obreros. Pero bueno, son caracterizaciones que se dan, pero la realidad es que un desarrollo en una zona de supervisión por parte de alguien, en realidad es permitirle estar y hacer una experiencia para poder aspirar a puestos superiores. Y por último está la zona de acción subordinada, que está formada, digamos, por los obreros y los empleados o los vendedores, que es la parte más poblada de una pirámide de la organización, ¿sí? Y tienen que cumplir nomás normas y métodos de operaciones ya preestablecidos o prefijados. Su accionar es básicamente físico, ¿sí? Y trabajan siempre cumpliendo determinadas instrucciones con la obligación de informar o reportar sobre los resultados obtenidos. El trabajo generalmente es rutinario y reiterativo. Muy bien. Y como dije, bueno, el núcleo operativo está formado por estas dos zonas, la de supervisión y la de acción subordinada. Mm, Bueno, en lo que se refiere a la etapa de crecimiento, para ir terminando, decimos que la organización a medida que va creciendo, digamos, va sufriendo distintas crisis, ¿sí? Eh, Nosotros decimos que toda organización posee, digamos, áreas de actividad que van teniendo a medida que se desarrollan, adquieren mayor relevancia a medida que van creciendo naturalmente dicha organización. Entonces, a medida que va produciéndose este crecimiento dentro de la organización, ¿sí? Es necesario redefinir algunas áreas, ¿sí? De las mismas. Y decimos que este crecimiento hace que la organización pase por determinadas etapas críticas y puntos de ruptura de cada una de esas etapas. ¿Sí? Tenemos que tener en cuenta que básicamente estas etapas de crecimiento las estamos definiendo en principio en función de la cantidad de miembros empleados que va teniendo la organización para decir que va pasando de una etapa a la otra. Pero también no es el único factor que se debería tener en cuenta al clasificar o clasificar estas distintas etapas, sino también otros factores que tienen que ver que es que sería la tecnología, digamos, y el volumen de mercado, el cual estoy captando yo a través de mi organización. Bien. Las etapas críticas entonces son, la primera es la crisis de conformación, donde hay una expansión de las operaciones que realiza la organización, por lo tanto se requiere una mayor cantidad de miembros en la pequeña organización. Esto hace que se produzca un punto de ruptura entre los 10 y 20 miembros. Entonces, el ejecutivo principal o dueño, que todavía centralizaba todo el manejo de la organización, se ve eso desbordado y tiene que encarar entonces una división de las tareas y una especialización de las funciones a través también de implementación de ajuste de mecanismos de coordinación. ¿Sí? Luego pasamos a una segunda etapa, a una segunda crisis de transformación en mediana empresa,
donde no hay criterios uniformes de administración y dedicación. Entonces se forman un grupo pequeño, digamos, y complejo formado por varios subgrupos. Acá se produce una ruptura, digamos, entre los 25 y 50 miembros. Cuando la empresa adquiere esa cantidad de miembros, lo que es necesario es, como se están formando esos grupos, es necesario empezar a delegar, departamentalizar y descentralizar de una manera más adecuada la estructura de la organización, ¿sí? Se va a necesitar un sistema de procesamiento de datos y también seguramente vamos a necesitar áreas de apoyo, digamos, ¿sí? Como ser recepciones, ordenanzas, todo lo que sea las áreas de asistencia y apoyo, como vimos en la etapa anterior, digamos, de las partes componentes de la organización. Luego aparece, digamos, lo que sería la crisis de coordinación y de control. Sí, acá ya hay una falta de o problema de coordinación y control, también denominada crisis de adolescencia, donde todavía no se identifica a la empresa como una gran empresa. El punto de ruptura se da cuando tienen más de 50 miembros y se agudiza con más de 75 miembros. Acá aparecen, digamos, las necesidades de los staff, la asesoría de técnicos y otros servicios de apoyo, de asesoría legal, procesamiento de datos, y es necesario un sistema de control interno para poder preservar el patrimonio de la organización. La estructura se parece más bien a una bit con sus racimos de uva y la solución es empezar a redefinir cuál es el alcance de control de cada nivel, definir cuáles son los criterios de departamentalización y profundizar un poco lo que sería la delegación y descentralización de las decisiones, ¿sí? Posteriormente tenemos otra crisis que es el exceso de concentración de las decisiones. Eh, la crisis de coordinación y control de las decisiones. En este caso, hay un exceso de centralización en manos del empresario, que empieza a perder las riendas del negocio, aparecen grupos secundarios con una difícil coordinación y la incorporación de expertos que asesoran y actúan en las decisiones también a nivel operativo. Acá la ruptura se da entre 100 y 150 miembros. Y la solución es la descentralización de las decisiones, empezar a profundizar en la delegación de esas decisiones, también realizar cambios en los criterios de departamentalización y de coordinación. Y el ejecutivo principal, digamos, deberá empezar a formar grupos de capaces con quienes formará la corriente de trabajo de mayor nivel y tomará las decisiones principales. De esta manera, para poder seguir creciendo, podrá coordinar con este grupo de capaces y ya no manejar de una manera sola, digamos, todo lo que sería el negocio, sino a través de un equipo de trabajo. Luego nos encontramos con la crisis de integración, ¿sí? Acá ya existe, digamos, un problema de coordinación y de control y de falta de formalización. Acá se produce una ruptura cuando los miembros de la organización superan los 1000 y en este caso ya no puede aceptarse, ¿cómo se llama? En este caso ya no depende de poder armar pequeños grupos, sino tiene tiene que ver qué tipo de negocio y cómo avanza la organización respecto a nuestro negocio. Se requiere un gran talento, digamos, directivo y aparecen problemas en cuanto al funcionamiento de la organización como un todo. Es decir, aparecen problemas por todos lados. ¿Se imaginan con 1000 miembros? Es bastante grosa lo que sería la estructura de una organización. Hay, por supuesto, resistencia al cambio en los grupos, todo es complejo, el entorno tiene gran importancia y la tecnoestructura es la que se consolida como una de las áreas principales
para tener en cuenta y poder desarrollar un planeamiento estratégico adecuado, estudiar los mercados, cuáles son los movimientos de los mismos y también lograr una asistencia de apoyo con funciones tales como investigación y desarrollo, ¿sí? En este caso, la solución es tratar de descentralizar las decisiones. La cabeza estratégica conservará en sí cuáles son las decisiones estratégicas fundamentales y descentralizará todas las otras decisiones técnicas y tácticas y operativas. Deberá buscar la formalización de las delegación, la departamentalización y descentralización y coordinación del control con los capaces, con el grupo de los capaces. Eh, por última, la crisis de... ay, me pasé acá, me quedé colgado. La crisis de exceso de formalización. Bueno, acá el problema de exceso de centralización, burocratización, el punto de ruptura se da en más de 10.000 miembros. ¿Por qué? Porque todas las tramitaciones son lentas, hay un exceso de control interno. Hay celo en lo que se refiere a la entrega de papelería y registraciones. La alta dirección está despersonalizada, hay sistemas de información con muchas comunicaciones lentas y pesadas, por decirlo de alguna manera. Se presta poca atención a los negocios o operaciones menores que que no tienen que la solución y tienen como solución tratar de imponer un esquema de dirección por objetivo. Es decir, nosotros vamos a tratar acá de buscar la solución a esta ruptura que se produce, la crisis de integración, cuando es muy lenta y muy burocrática, tratando de buscar la solución a través de eh, eh, ¿cómo se dice? Trato de buscar a través de ordenar, digamos, o buscar objetivos dentro de cada una de las estructuras o divisiones que yo he armado. Que yo he armado o que la empresa ha diseñado. Hay una mayor divisionalización y descentralización y lo que se hace es una transformación de una gran empresa, por decirlo así, en varias empresas, pero de tamaño menor y más manejables. Eh, la alta dirección se encuentra más despersonalizada, entonces se busca, ya le digo, buscar armar como pequeñas empresas dentro de una gran empresa. Bien. Eh, creo que ya estamos. Eh, después hablamos de para terminar. Bien, creo que con esto estaríamos nosotros básicamente. Le voy a reiterar algunas cuestiones que tienen que tener en cuenta para el parcial, chicos, que va a ser el jueves a las 16:30 en el campus. Las aulas son A y E de ingeniería en el campus. La modalidad del parcial son 4 preguntas de teoría por múltiple choice. Van a tener, no sé, 40, 50 segundos para responder cada una. No pueden volver para atrás una vez que responden. Y si se le acaba el tiempo, el sistema envía automáticamente las respuestas estén o no respondidas. Tienen que tener un 20% de... voy a salir de acá porque... Un segundo.
Bien, como le decía, entonces tienen que tener eh, 20%, o sea, 20 puntos, perdón, de las preguntas, son cuatro preguntas, 10 puntos vale cada pregunta, deben tener por lo menos 20 puntos en teoría, y el práctico vale 60 puntos. eh, es bastante simple, sinceramente no hay ninguna complicación en lo que se refiere al desarrollo de la estructura que le vamos a plantear. Tengan en cuenta siempre estos criterios que yo le digo o que le dije recién para el diseño de una estructura, que tiene que ver con tratar de departamentalizar eh, de una manera adecuada siempre que sea necesaria o justifique ese grado de especialización que están buscando en cada uno de los departamentos que van a ir armando. Es decir, por cada función que mencionen, cada producto o cada proceso, no siempre es necesariamente armar un departamento, ¿sí? O crear un departamento porque tiene que justificarse la intención mía de buscar esa especialización para mejorar la eficiencia en la ejecución de la tarea. Eh, Traten de pegar una medida a lo que es la teoría, no es compleja para nada, son preguntas que no son rebuscadas ni tramposas tampoco. Y en la mayoría de los casos, por la experiencia, digamos, de los años anteriores, la mayoría ha tenido un buen resultado en el práctico, que es el diseño de la estructura, pero no ha tenido buen desempeño en la teoría, ¿sí? Que es lo que por ahí le da el plus para poder promocionar la materia. Así que traten de poner un poquito de empeño en lo que es la teoría y yo creo que van a andar bien en el parcial y van a promocionar la materia si Dios quiere. ¿Alguna consulta? Sí, ahora yo le voy a subir el power de esta clase y de la clase anterior también. Si tienen alguna consulta y si no, terminamos la clase de hoy y nos vemos en la próxima. ¿Estamos? Bien, hasta luego. 16:30 va a ser el parcial. ¿Alguna otra consulta? ¿No?